Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana y es para compartir el devocional del día de hoy. Estamos en el capítulo Deuteronomio 22, ¿no? En el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Y vamos a ver que este capítulo tiene tres partes, si se podría decir así, ¿no? O sea, tres aspectos bastante importantes en cuanto a lo que Dios establece que debe ser y cómo debe comportarse, pues, su pueblo, ¿no? Primero habla acerca de los bienes del prójimo, ¿no? La segunda parte es una serie de leyes variadas y lo tercero es relativos a la castidad y al casamiento. Ya en cuanto a los bienes del prójimo, nos habla de la relación entre las personas, ¿no? Es decir, para preservar las normas sociales, ¿no? Aquí en esta parte nos habla acerca de lo importante que es para el cristiano, para el Hijo de Dios, poder ser consciente de los bienes de su prójimo y no ser indiferente cuando algo ocurra, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, si encuentras deambulando por ahí el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve al animal a su dueño, ¿no? O sea, aquí nos habla que nosotros debemos, si encontramos un animal o un bien de nuestro vecino, entonces debemos devolverlo. Y si no sabemos de quién es, debemos conservarlo y cuidarlo, dice, hasta que su dueño venga a recoger, a reclamar de repente, ¿no? Y nosotros lo vamos a tener, ¿no? Eso era la ley del Señor. Nos decía amar al prójimo y cuidar lo que Dios ha creado, ¿no? O sea, no solamente Dios habla del cuidado que debemos tener los seres humanos entre nosotros, sino también de lo que Dios ha creado, su creación, ¿no? Los animales y todos los bienes, ¿no? Cuidándonos, dice, y manteniéndonos en un ambiente de respeto, honra y servicio, ¿no? Hoy en día no es así, ¿no es cierto, hermanos? Cada quien ve lo suyo, lo que le conviene, sus bienes, ¿no? Si ve que algo está pasando, y que a alguien están perjudicando, pues simplemente, se hacen de la vista gorda, de los oídos sordos y dicen, no, o sea, ya que vea de su problema, ¿no? Yo solamente veo por lo mío. Pero miren, aquí en la palabra del Señor nos enseña que eso no es así, hermanos, no es así, sino que debemos procurar el bien de nuestro prójimo. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, si nosotros ignoramos la necesidad o la ayuda de repente que podemos darle a nuestro prójimo, porque aquí también nos habla acerca de cuando un animal cae de repente enfermo o herido, debemos ayudar a nuestro prójimo a que pueda levantar a su animal, que pueda recuperarse, ¿no? Entonces nosotros debemos ayudar. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, eso no es solamente algo que le va a pasar a los demás, es algo que nos va a pasar a nosotros mismos también. A veces nosotros y las personas actúan como si lo malo o la situación difícil nunca les va a acontecer, ¿no? Y solamente quienes deciden y quienes son empáticos, aquellos que ya les ha pasado y pueden entender cómo puede estarse sintiendo o la necesidad que puede estar sintiendo el otro, ¿no? Entonces, sí nos va a pasar y nos va a gustar que alguien nos ayude, que actúe de manera honrada, que nos devuelva, o si algo se nos pierde, que lo pueda cuidar como nosotros lo cuidamos, ¿no? Entonces, esto no solamente habla en beneficio, pues, de los demás, sino también en nuestro propio beneficio, ¿no? Si ves caído al burro, dice, o al buey de tu vecino, no lo ignores, ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez en pie, ¿no? Ahora, la segunda parte nos habla acerca de algunas leyes variadas, ¿no? Por ejemplo, nos dice, una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Ahora, no debemos malentender esta parte, hermanos. Ciertamente antes la vestimenta por el contexto cultural, social, por el contexto en ese tiempo, era pues diferente al de ahora, ¿no? Es diferente. Nosotras las mujeres podemos y debemos, por el frío, usar, por ejemplo, pantalón, ¿no? Y eso no es vestirse como un hombre, hermanos, ¿no? O sea, hay pantalones para mujeres y pantalones
para hombres, que es muy distinto. Entonces no es en sí la ropa, sino el corte, el diseño, ¿no es cierto? Y lo que nosotros querramos proyectar. Hay muchas personas que quieren proyectar pues una imagen varonil siendo mujeres, ¿no? O un hombre que de repente el pantalón, por ejemplo, se lo pone excesivamente ajustado, por ejemplo, ¿no? Ya no estaríamos hablando de un pantalón de varón, sino estaríamos hablando, por ejemplo, de un pantalón de mujer, ¿no? Y ciertamente toda la ropa que usemos nosotros debe ser decorosa, ¿no? Debe ser pensando en el respeto y en la consideración a los demás, ¿no? Entonces, esto habla del travestismo sobre todo, ¿no? Dios dice abomina el travestismo y por nada Dios va a permitir todo esta proyección, esta vestimenta, esto de querer confundir, ¿no? Porque el objetivo de una vestimenta así es confundir, ¿no? O sea, yo no me defino ni como hombre ni como mujer y sí puedo proyectar una imagen masculina o también puedo proyectar una imagen femenina y no se quieren limitar, ¿no? Ya estaríamos hablando de una tendencia de la ideología de género, ¿no? Donde se quiere esto, porque como les digo, aquí el problema no es el pantalón, sino que sea de mujer y que sea de varón, ¿no? Igual el saco, ¿no? Hay blazer, hay sacos para mujeres, pero también hay para varones, ¿no? Entonces, siempre debemos conservar eso, dice el Señor, ¿no? Luego también nos habla que si encontramos un nido de pájaro en un árbol o caído en el suelo y ves que adentro hay polluelos y huevos de la madre, no debemos coger a la madre ni matar a la madre, sino coger los huevos o de repente los polluelos, ¿no? Para poder alimentarnos. Esto el Señor lo hace con el objetivo de preservar su especie, que no se pierda este equilibrio en la naturaleza y esta madre pues puede tener más hijos, ella es quien sustenta y quien cuida, ¿no? Entonces no se le debe matar o coger a ella, ¿no? Luego nos habla acerca de poner barandas en el terrado de una casa, ¿no? Lo importante que el Señor decía cuando tú construyeras para que pudiéramos evitar los accidentes, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de nuestra vida tantas experiencias donde la gente pues ha perdido la vida o se ha accidentado cuando no han tenido barandas. Miren, el Señor pensaba en todo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, no dice, no hares con un buey y un burro unidos al mismo yugo, ¿no? No use ropa que esté hecha de lana entretejida con lino, ¿no? Estas recomendaciones daba el Señor, ¿no? Entonces, otro aspecto, como les decía, había un tercer aspecto que se hablaba en esta parte de la palabra y es acerca de la castidad y el casamiento, ¿no? Donde se pueda garantizar el honor y la castidad. Miren, hoy en día, la castidad y todo esto en nuestra sociedad sí ya es visto como algo anticuado, como algo que no se practica, como algo que ya no va, ¿no? Ya no va y no es importante. Sin embargo, para Dios esto sí es importante, esto es bastante importante, ¿no? Que podamos conservar la castidad aquellos que todavía no estamos casados y si de repente se dio alguna situación, entonces nosotros a partir de conocer del Señor, poder actuar de manera adecuada, hermanos. Aquí hay especificaciones acerca de las ordenanzas sobre la pureza sexual. Por ejemplo, dice que si dos personas, hombre y mujer, son sorprendidos en adulterio, ambos deben morir. ¿Ya? Si una mujer es desposada, que es desposado, o sea, que ya está casada, es sorprendida en adulterio, ¿no? Ambos deben morir también, tanto aquella mujer como el hombre, ¿no? Si un hombre, dice forzar a una mujer desposada, ¿no? A poder, acercarse de manera, sexual, a tener relaciones sexuales, entonces esto es violación, ¿no? Y antes ya se hablaba acerca de forzar a las personas, miren hermanos, y acá ya habla de una violación. Entonces este hombre dice debería morir. La ley era clara. Si ustedes se dan cuenta, en todos los aspectos anteriores, Dios no habla acerca de la muerte, pero en esto, sobre la castidad, el casamiento y todo el tema, es
habla el Señor de muerte, ¿no? O sea, la ley era así drástica, hermanos. Todos aquellos que eran sorprendidos en adulterio y en fornicación eran muertos, debían ser asesinados, ¿no? Entonces, un hombre que tomaba una virgen, ¿no? Había un hombre que de repente había tomado una virgen, entonces este tenía que pagar 50 monedas de plata al padre, ¿no? Por el daño causado, y tenía que casarse con ella y permanecer hasta sus últimos días, ¿no? Tenía que permanecer con esta mujer porque ya la había tomado, era una mujer virgen, ¿no? Entonces había ese compromiso de poder permanecer con ella, ¿no? Entonces también aquí nos habla de la prohibición de las relaciones incestuosas, ¿no? Entre familiares. Entonces miren, hermanos, lo importante que era para el Señor todo esto, ¿no? Ciertamente hoy en día ya no se da muerte a las personas que cometan adulterio o fornicación, ¿no? O sea, ya no se practica esto en la ley de hoy en día. Sin embargo, miren qué drástico era y qué importante era poder conservarse de esta manera. Como les decía, en nuestra sociedad ya eso es como que para gente antigua, retrógrada, gente que ya se ha quedado en el pasado, ¿no? Pero no es así, hermanos. Para Dios es importante, importante. Esto es algo trascendental, ¿no es cierto? Y nosotros lo debemos hacer y debemos respetar, hermanos, a las personas casadas, a las personas, de repente, que todavía no han, decidido formar una familia, ¿no? A las personas casadas, entonces si nosotros no estamos casados, entonces no podemos tomar a otra persona, ¿no? No podemos caer en esto. Para el Señor es importante, hermanos, y nosotros tenemos que dar testimonio en nuestra sociedad de eso, hermanos. A veces la sociedad quiere presionar, quiere forzar a hacer, ¿no? Por la presión, por de repente, por la misma sociedad te dice, no, que ya deberías hacer esto, que ya deberías hacer el otro. Pero hermanos, aquí lo más importante es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Y nosotros debemos sentirnos bien de agradar a Dios en lo que nosotros estamos haciendo, porque Dios lo conoce y lo sabe todo, hermanos. Entonces debemos conservar todo esto que el Señor nos enseñó para conducirnos de manera adecuada. No ser indiferentes a la necesidad de nuestros hermanos, porque eso va a venir de vuelta hacia nosotros, hermanos. Y si sembramos el ayudar a los demás en algún momento también nos van a ayudar, porque todo lo que se siembra se cosecha. Hay que tener en cuenta todas estas indicaciones que el Señor dio a su pueblo, hermanos. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga en este día.